Hola, bienvenido al canal de Millennials Consulting. Soy Diana Hernández, implantadora y consultora. Y el día de hoy vengo a hablarte de Soho Survey. Soho Survey es una herramienta que nos permite crear encuestas de satisfacción y de cualquier otro tipo en solo unos minutos. Para adentrarnos en esta herramienta, lo primero es que tendríamos que navegar a través de survey.soho.com o survey.soho.eu, dependiendo de donde tengáis vuestra cuenta. Muy bien, una vez dentro de la aplicación, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, lo primero para descubrir todas las propiedades de la herramienta será clicar en crear una encuesta, ¿vale? Para crear una encuesta, pues es muy sencillo, simplemente tendremos que darle nombre a nuestra encuesta y opcionalmente podríamos seleccionar la categoría en la cual la vamos a agrupar, ¿vale? Por ejemplo, podríamos agruparla en recursos humanos si vamos a hacer una encuesta a nuestros empleados o personal de selección, o por ejemplo marketing si vamos a hacer una encuesta para, por ejemplo, nuestros clientes potenciales o la satisfacción a un año vista del servicio que le hemos prestado a nuestros clientes, ¿vale? Muy bien. Adicionalmente podréis coger plantillas o empezar desde cero, ¿vale? Soho os proporcionará una serie de plantillas según la categoría que hayáis seleccionado, ¿vale? Una vez nos hemos clicado crear encuesta, yo en este ejemplo en concreto he decidido crearla desde cero. Para ello, pues bueno, ¿qué tengo que hacer para crear mi encuesta? Pues tan sencillo como haber estudiado previamente las preguntas que quiero hacer en esta encuesta, ¿vale? Imaginemos que yo quiero preguntar cuál es tu nombre y ubicación física, entre otros. Pues navegaré en el lateral izquierdo entre todas las opciones que propone la herramienta para los tipos de preguntas que puedo formular. En este caso, información de contacto. Quiero preguntar nombre, apellidos y quiero que el nombre y el apellido sean obligatorios, así que me las marcaré aquí como obligatorias, es decir, no son opcionales. Si no me las rellena mi cliente, pues no podrá completar mi encuesta, ¿vale? Muy bien, y pues, si no quiero preguntar algún tipo de dato en concreto de los que me propone este tipo de preguntas, pues los desmarcamos y a continuación pues se nos va quedando con otra estructura nuestra pregunta, ¿vale? Muy bien, imaginemos que yo solo quiero preguntar nombre, apellido y datos de contacto como el teléfono y el correo electrónico, ¿vale? Adicionalmente, pues bueno, en caso de que no me conteste la pregunta obligatoria, pues qué mensaje de error aparecerá. Aquí, pues bueno, si queremos ser más formales o más informales, dependiendo pues de la voz de nuestra marca, ¿vale? Adicionalmente tenemos opciones avanzadas como establecer la longitud de la respuesta que estoy esperando. Tiene que ser más de una letra, tiene que contener al menos 25 caracteres y posteriormente la opción de encriptar esta respuesta. Guardamos y ya tenemos nuestra primera pregunta. Adicionalmente quiero saber que me puntúe mi cliente el nivel de satisfacción general que tiene conmigo. Pues en este caso cogemos la opción de número de estrellas. Puntúanos del 1 al 10, por ejemplo. ¿Qué te ha parecido nuestro servicio? Muy bien. Y cualquier otro tipo de preguntas que queramos hacer. Ya fijaros que en el lateral izquierdo tendréis una opción enorme de tipos de preguntas que podremos realizar, ¿vale? Una vez definida, pues bueno, la estructura de nuestra encuesta, si le vamos a aplicar lógicas de visualización o no, si va a tener muchas preguntas y la voy a dividir en distintas páginas, ¿vale? Podremos navegar al apartado de configuración, donde le daremos ese título o nombre a nuestra encuesta. Si queremos la podemos dotar de un logo, ¿vale? También habilitar que esté disponible en distintos idiomas, establecer, por ejemplo, que sea obligatorio que acepten estos términos y condiciones para rellenarla y, por supuesto, páginas finales, configurar esa página final de haber rellenado la encuesta o quiero redirigir a una página a una landing page o cuando he cerrado la encuesta o si está restringida por algún motivo, ¿vale? Por otro lado, tenemos los temas, la apariencia estética de esta encuesta que estoy configurando. Por un lado vais a tener la propuesta que os deja Soho de todos los temas ya preconfigurados. Estos temas los podéis editar, ¿vale? Y crearos vuestro propio tema, habiendo cambiado así la dimensión de la letra, la tipología, entre otros, ¿vale? Y cuando hagáis este cambio, pues podéis guardarlo y crear vuestro propio tema, ¿vale? Es tan sencillo como clicar en editar y dotar de esas características propias a nuestro tema de el survey. Imaginemos que mi empresa utiliza siempre el tipo de letra Cabin, ¿vale? Muy bien, y aquí vamos teniendo una previsualización de cómo se quedaría nuestra encuesta. Así navegaremos por todas las opciones que queremos personalizar. Si estamos seguros de lo que queremos realizar, guardamos los cambios y los aplicamos y damos nombre
a nuestro tema para poder reutilizarlo en futuras encuestas que vayamos a realizar. Por otro lado, podéis tener una previsualización de cómo se vería en la web y cómo se vería como un botoncito o un widget emergente. Cómo se vería en una tablet y cómo se vería en un móvil. Muy bien. Por otro lado tendríamos el apartado de integraciones. Pues me interesa que esté embebida esta información en mi CRM o que vaya recolectando todos estos datos en una hoja de cálculo de Google Sheets o de Zoho Sheets. También podríamos integrarlo con SalesIQ. O por otro lado tenemos un apartado de pequeñas automatizaciones. Quiero que se envíe un correo cada cuanto recibimos una respuesta de nuestra encuesta, ¿vale? Y por otro lado el traqueo, el seguimiento que podríamos hacer a través de Google Tag Manager o Facebook Pixel, entre otros, ¿vale? Por último, lanzamiento. Está todo verificado en mi encuesta y ya está lista para lanzarse. Pues pincharíamos en el botoncito de publicar y a partir de ahora tenemos esa URL que podemos compartir en un correo automatizado de forma concreta y manual o a través de un código QR y demás métodos que consideremos apropiados para compartir nuestra encuesta. Y básicamente este es el overview que podríamos hacer de forma rápida de Zoho Survey. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado lo que has visto, por favor suscríbete a nuestro canal y no te pierdas los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!